Ahora ya estamos en contacto con Álvaro Berolio, exdirector de Migraciones y actual director de la Escuela de Gobierno de la UNAV. Migraciones informan 881 resoluciones de expulsión de extranjeros infractores. Hay 20.000 sin notificar aún. Esas son las cifras en medio de una crisis que se vive en el norte del país. ¿Cómo está, Álvaro? Hola, buenas tardes, Julio César. Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas. No, muchas gracias a usted por conversar con nosotros. El actual director de Migraciones, Luis Taller, Álvaro, señaló que la ley de migración que se despachó en el gobierno del presidente Piñera era muy mala y que por eso la ejecución de decretos de expulsión se ha visto complicada. La nueva ley de migraciones ha establecido un proceso engorroso para realizar las expulsiones, lo que hace lento el procedimiento, comillas. Eso es lo que dice él. ¿Qué puede decir al respecto, Álvaro? Hay un dato que es muy importante, porque al final lo que él se queja es el proceso de notificación. O sea, una vez que sale el decreto, encontrar al extranjero, darle el plazo y otro. Y además recordar que efectivamente pidieron que los procesos sean más complejos, fue justamente la coalición que gobierna, ellos pusieron esas indicaciones. Pero más allá de eso, de esa responsabilidad de la ley, hay que tener un tema súper claro, que tiene que ver cuántos decretos ha enviado Migraciones a PDI para buscar a los extranjeros. Y eso, en estos 15 meses, son cerca de 2.000. Entonces, cuando PDI te entrega, ya van cerca de 64.000 partes policiales, y tú solo le has devuelto 2.000 expedientes para expulsar, es que claramente que el problema no es la ley. Acá hay un problema de voluntad y de capacidad de gestión. Voluntad, porque el mismo director de Migraciones y la mayoría de las autoridades que hoy en día están tomando decisiones en materia migratoria, casi todos sociólogos y teólogos, hace pocos años escribían que expulsar por ingreso clandestino violaba los derechos humanos, que no era causal suficiente, que la frontera era un constructo social. Entonces, para ello hay un problema interno, va en contra de lo que han dicho toda su vida. Entonces, hacer los procesos de expulsión, hacer los informes, que harto trabajo, es difícil, es verdad, no tienes muchas ganas. Entonces, cuando te llegan 60.000 partes por ingreso clandestino y tú le devuelves a la PDI 2.000, es que no están haciendo la pega. O sea, para ustedes no tiene nada que ver la ley, como dice Taller. La ley es un segundo punto, pero al final tiene que ver con los expedientes que entregan antes de iniciar el proceso de búsqueda. Entonces, ahí, un caso súper concreto. Ellos tienen la posibilidad, y en 15 meses están en un proyecto de ley que va a simplificar el proceso de notificación, si ese fuera el problema. ¿Cuál es el compromiso que tiene el gobierno? Si el año pasado, entre abril y diciembre, expulsaron a 24 extranjeros por ingreso clandestino. 24. Y entraron 54.000 clandestinos. Entonces, acá yo sigo viendo que hay un tema muy ideológico. Y en general, la gran mayoría de los discursos, especialmente interior, casi diría cambió el discurso, ellos siempre hablan que la preocupación de ellos es registrar o hacer un catastro de los que entran clandestinamente. Pero nunca dice qué pasa después. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar después? ¿Los van a expulsar? Claramente no están sacando los decretos de expulsión, no están sacando los aviones, tenemos los migrantes en la frontera norte, donde ni siquiera los dejan salir. Entonces, acá hay un tema muy ideológico. ¿Pero es mala la ley o no, a su juicio? Yo creo que la ley, efectivamente, pensando que tenía una ley de 1975 y se demoró 8 años en salir del Congreso, es razonable. Yo siempre cuento este chiste de que un camello es un caballo que pasó por el Congreso. Pasó 3 congresos distintos en la Cámara de Diputados, por 4 comisiones, 3 comisiones en el Senado. En el Senado, la Comisión de Derechos Humanos era la senadora Yasna Proboste, senador Navarro y senador Latorre, que pusieron unas indicaciones así: migración descontrolada, visas para todo, regularizaciones permanentes. Y gran parte de los asesores que propusieron estas cosas con estos senadores, hoy en día están todos trabajando en interior, en presidencia, en desarrollo social. Imagínate que el abogado que hoy está a cargo de la Dirección Regional Metropolitana de Migraciones, o sea que está a cargo de casi 1 millón de migrantes, era un abogado que ponía recursos de amparo para evitar que expulsaran a una narco condenada por traficar 1.600 kilos de droga. Entonces, si ellos consideran, si el encargado de migraciones de 1 millón de migrantes considera que no hay que expulsar a una narco condenada por traficar 1,6 toneladas de droga,
¿qué queda para el ingreso clandestino? O sea, a esta ley, que Taller alega que es mala, ¿no es cierto?, hay que meterle la reflexión de que también en el Parlamento, cuando se conversó la ley, se discutió, se le pusieron trabas a la ley, digamos, ¿no? Eso siempre ha sido así, pero el punto, el proyecto de ley que hizo el mismo Ejecutivo y que Taller defendió, que simplifica los procesos de expulsión, debería salir en un par de meses. Perfecto. ¿Cuál es el compromiso del gobierno de expulsión? ¿A cuántos van a expulsar? O sea, ahora expulsaron 24 el año pasado, y este año, según la ministra del Interior, y yo estoy esperando los datos, han expulsado 50. Entonces, a este ritmo, son 74 al año, por 4, 300 expulsados. Y están entrando 54.000 al año. Entonces no es suficiente, no es creíble. Entonces acá falta capacidad de gestión y finalmente falta voluntad. O sea, al final, los abogados que evitaban expulsiones, están a cargo del tema, no les gusta este tema. Dice Taller también, desde el 2013 al 2023 se cuentan poco más de 20.000 decretos de expulsión administrativas vigentes que no han sido materializados. Estoy leyendo textual. Como Estado tenemos una deuda respecto de los procesos de expulsión. ¿Coincide con eso? Por supuesto que mientras más procesos para una migración responsable y hay gente que no respeta nuestra norma, mejor. Hay varios temas a la juguera. Piensa que en la administración anterior, en 26 vuelos, se expulsó 7.000 extranjeros. Y eso que nosotros teníamos la crítica de los organismos internacionales y de todos estos activistas, de que nos expulsáramos, que nos sacáramos aviones. Teníamos más de 300 demandas o querellas para evitar que expulsáramos. Y nosotros igual lo sacamos adelante con la notificación que eran 24 horas, ahora es 48 y se acaba de cambiar la ley para que sean 5 días. Y igual se sacaron adelante las expulsiones. Entonces, yo creo que es excusa. Yo creo que ellos finalmente, cuando llegaron al gobierno, dijeron, no, y esto es súper fácil. Esto se soluciona hablando con los países vecinos. Bueno, en 15 meses han hablado con los países vecinos, ningún país le aceptó la cuota, no pueden sacar a ciudadanos extranjeros con Perú, no han logrado la reconducción con Bolivia, entonces ahora están tratando de echar la culpa que la ley, que la PDI, que el Congreso. Bueno, pero ellos son gobierno, es su pega arreglar estos temas, ellos prometieron que iban a arreglar, entonces que empiecen a trabajar, que saquen el proyecto de ley, que falta poquito, y que hagan un compromiso, que diga, oye, yo voy a expulsar el 20%. El 20% del ingreso clandestino es 1 de 5. Y que se comprometan. Y si efectivamente no lo logran, que ponga a su cargo a disposición porque no tiene la capacidad. ¿A tu juicio hay problemas de gestión? Totalmente. Ya. ¿Y por qué? ¿No están capacitados, no conocen, no saben? Cuando uno llega al gobierno, a veces no hay gente que no tiene la expertise. Yo creo que ellos pensaron que era mucho más sencillo de lo que realmente era. Y también un tema de priorización. O sea, si tú fijas ahí, el Servicio de Migraciones está priorizando su nueva área de género y el trabajo con sociedad civil, que está perfecto, un poco la línea que ha tenido el gobierno. Pero la ciudadanía está generando una demanda distinta. Y la demanda tiene que ver con una frontera controlada, con ordenar. Entonces, cuando PDI te manda 60.000 partes por ingreso clandestino, y tú en 15 meses le mandáis de vuelta 2.000, eso es muy poco. O sea, eso es menos del 5%. Y eso es pura gestión. Entonces, en vez de tener 20 asesores de género que dediquen a algunos abogados al área de sanciones para sacar más expulsiones. Sí, así de simple. Y estas expulsiones en la práctica, porque estamos hablando de 20.000 expulsiones, en la práctica, ¿se pueden llevar a cabo a cabalidad? ¿Cómo hacemos para que no salgan tan caras estas expulsiones? Un dolor de cabeza estas expulsiones. Hay varias formas, pero es un buen tema. O sea, no hay país que tenga el tema migratorio completamente solucionado. En general, no sé si recuerdas los vuelos Sky que se licitaron hace un par de años. Sí, claro. En ese caso, cada vuelo costaba aproximadamente 100 millones. Y en un vuelo se podían subir 120 expulsados más 60 escoltas PDI. Haciendo el cálculo, sería un poco más de 800.000 pesos por expulsado. Entonces, claro, ahora que estén pagando 4 millones es una locura. Pero en general uno puede hacer ciertos convenios. También hay posibilidad, y creo que se puede conversar, hacerlo por tierra. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, Bolivia
y Brasil no piden carnet, o sea, no piden visa a los ciudadanos venezolanos. Entonces tú podrías disponer de buses a ciudadanos venezolanos que ingresen clandestinamente y que salgan por Bolivia, que suban por Brasil y que ahí lleguen a Venezuela. Y en eso el costo del bus es considerablemente más barato, y la duración del bus, bueno, realmente va a ser hartas paradas, pero según Google Maps, que lo revisé ayer, era como cerca de 75 horas. Entonces es un proceso que se puede hacer en algunos días y que se puede generar una coordinación con Bolivia y con Brasil, ambos gobiernos que son muy cercanos al gobierno actual. Entonces es bueno que busquen medidas intermedias. Estoy de acuerdo que los aviones son más caros que la medida terrestre, y también las señales, o sea, tratar de desincentivar el ingreso clandestino. Y ahí hay un tema que no es solo del gobierno, que tiene que ver mucho con la sociedad, que en Chile es muy fácil trabajar irregularmente. Y un caso súper concreto, fíjate que gran parte de los casos que salen en redes sociales de delitos más violentos son extranjeros que trabajan o tuvieron un contrato o algo asociado a aplicaciones de reparto. Claro. O sea, ahí falta mucha fiscalización. O sea, que Carlitos Nike, uno de los asesinos de Carabinero Palma, trabajaba en una aplicación de reparto, eso es inaceptable. O sea, como nadie le pidió si tenía permiso de trabajo, antecedentes penales u otro. Y hay varios casos más. El Estrella, que era el líder de Pendaragua, uno de los gallegos. Todos estos tipos trabajaban en aplicaciones de reparto. Entonces, ahí hay una responsabilidad en fiscalización, también hay una responsabilidad en la empresa, y también efectivamente a nosotros como consumidores, por así decirlo, que no nos importa que no haya ninguna validación de quién nos lleva las cosas. Bueno, estas son medidas creativas diferentes para poder cumplir con la ley. Hay una situación que se ha hablado mucho, que durante el gobierno anterior se dejaron cerca de 560.000 visas sin tramitar. ¿Eso es tan así, es tan efectivo? No sé si ese era el número exacto, yo siempre decía 300.000, pero súper fácil, Julio César. En las estadísticas migratorias, que está en la misma web del Servicio de Migraciones, el año 2018, o sea, con un presupuesto que era un cuarto de lo que ahora, y con menos de la mitad de las personas, se tramitó ese año más de 600.000 permisos. O sea, en general, esa es la capacidad que tiene el departamento y que tiene el servicio para resolver cada año. Entonces, es como decir, oye, el impuesto interno le llegaron, 10.000 declaraciones de impuestos. Bueno, eso es lo que hacen todos los años, entonces es súper normal. Entonces, yo creo que en vez de ponerse a quejar, tienen que hacer la pega. Y si efectivamente encuentran, porque tienen mala gestión, que necesitan más gente, entonces que coordinen con el Ministerio de Hacienda y que consigan más funcionarios. O sea, porque al final uno ve los funcionarios de interior y ve que hay 2 funcionarios que trabajan en Colchane, que estuvieron traficando migrantes en la frontera con Bolivia, y a eso les pagan los impuestos. Entonces, menos de esos funcionarios y más gente que se dedica a hacer la pega. ¿Pero dejaron 560.000 visas sin tramitar o no? ¿O es una noticia mala, falsa? O sea, todos los años se resuelven 300.000, 400.000. En 2018 se resolvió 600.000. La cola, claro, puede haber sido, unas 200.000 definitivas, más unas 50.000 visas normales, pero esos son los procesos que normalmente se resuelven. O sea, se resuelven de 20.000 a 30.000 visas al mes. Entonces, ahí efectivamente, ¿cuál fue la respuesta que ellos hicieron? Es la decisión de cada uno, y yo creo que es legítima. Ellos, por ejemplo, les gusta mucho salir a terreno para responder dudas, y ahí tienen, 10, 15, 30 funcionarios respondiendo dudas. Nosotros teníamos a los funcionarios trabajando, resolviendo visas, y son estrategias, y si necesitan más recursos lo van a hacer, pero llevan 15 meses, les disminuyeron el presupuesto, y eso es netamente una negociación interna en las prioridades del país. Y hoy día yo no veo que para la actual administración el tema, la regularidad o la expulsión de migrantes o resolver estos temas migratorios sea una prioridad. Claro. Porque uno, como desde afuera, ¿sabes lo que ve? Que no está la estructura para la cantidad de migrantes, ¿no? No logramos generar una estructura para lo que se venía. Nos faltó una mirada más proactiva de Estado, más estratégica, más inteligente, o más cuidada para tener una estructura que pudiera soportar, ¿no es cierto?, la cantidad de migrantes que venía entrando y que se le iba a tramitar una visa, por los números que veo acá, digamos. No, eso es cierto. O sea, cuando nosotros llegamos en marzo de 2018, habían ratones que se comían los papeles de los expedientes. O sea, era vergonzoso.
Y era todo en papel además, no había nada digitalizado. Porque fue el cambio demográfico fue muy fuerte. ¿Sí? Piensa que el año 2014 la estimación es que había 400.000 migrantes, 2,2, y a fines del 2018 ya tenía 1.400.000. Claro, o sea, y especialmente el periodo 2016-2019. Con la misma estructura, con el mismo... Ahí, con un departamento ahí escondido ahí atrás de la Plaza de Armas. Piensa que el edificio Moneda Bicentenario recibía todo interior, excepto a Migraciones, que quedaba escrito, porque Migraciones tenía mucha gente haciendo la fila. Y no sé si te acuerdas, pero esas filas que había en Plaza de Armas, esas cosas eran brutales. Entonces, faltaba una movilización, faltaba un enfoque, y era un departamento de tercer nivel, y costó harto crear el servicio. Si efectivamente necesitan repriorizar para tener mayor gestión, yo creo que se puede. Entonces, ahí yo creo que va a ser relevante cómo mejorar el proceso. Pero claro, Canadá tiene un ministerio, tiene millones de dólares en esto, tiene un edificio con gente. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Nosotros nos vamos al corte. Muchas gracias, Álvaro. Seguimos.